¿Tenías que elegir la imagen? Sí. En una decía que las ganancias esperadas de las empresas eran inferiores. Entonces, bueno, la respuesta correcta era que se modificaba el término autónomo nada más de la inversión, entonces solo se desplazaba la curva S, no cambiaba de pendiente. Disminuyen las ganancias esperadas de los empresarios. ¿Con qué imagen se corresponde este cambio? A ver. Claro. La 18. Yo me confundí porque supuse que había cambiado la pendiente, o sea que se modificaba la sensibilidad. Por eso le pregunto para qué, o sea, qué situaciones podrían hacer la modificación de la pendiente. Porque en otra pregunta, y esta es la que creo que está mal la respuesta, porque dice, el mercado financiero ofrece mejores alternativas de inversión. Y yo supuse, bueno, en este caso sí se modifica la sensibilidad a la inversión, digamos. Entonces ese término se hace más chico, cosa de que si cambia la tasa de interés no le afecta mucho a la inversión. Y para ese caso la respuesta sería la 2, por un tema matemático, digamos. Lo único que va a hacer es que la pendiente se vuelva más negativa, porque se disminuye el término SG o el B, depende de la bibliografía, digamos. Sí. Y dice que la respuesta correcta en esa pregunta es la 1. Y en la 1, no, o sea, matemáticamente no pasa eso, digamos. Bueno, veamos. A lo que vos me estás preguntando está bien respondida la imagen. O sea, la imagen 3, que era disminuye las ganancias esperadas de los empresarios, y en ese caso, como que disminuye el componente autónomo de la inversión, por lo cual la curva IS se contrae para la izquierda. ¿Ese estamos de acuerdo? Sí, esa sí estoy de acuerdo. Mi pregunta hacia esa va, ¿cómo sé si, o sea, qué tipo de decisiones modifican el término autónomo y qué tipo de decisiones modifican la pendiente de la sensibilidad, digamos, a la inversión? Y la que creo que está mal es la del mercado financiero ofrece mejores alternativas de inversión. Es del mismo tipo de la pregunta. Perfecto. Ahí te respondo lo que me estás preguntando de la inversión. Mira, el determinante principal de la inversión son las ganancias esperadas, ¿sí? Que a través del margen de la ganancia, o ya sea lo que sean los beneficios. Y también tenemos las expectativas que tienen los empresarios en cuanto a lo que permitirá realizar inversiones futuras, unida a la tasa de interés. Entonces, los componentes exógenos van a ser lo que es la inversión autónoma, ¿sí? Básicamente las ganancias esperadas. Y después lo que son las expectativas favorables dependerán de la tasa de interés. O sea que eso respondería un poco a tu pregunta, ¿o no? Sí, o sea que básicamente las ganancias de los empresarios modificarían el término autónomo de la inversión y las condiciones del mercado, las expectativas de inversión modificarían esa sensibilidad a la inversión o no. Perfecto. Y ahora revisemos la pregunta, la otra que vos me decís, ¿dale? La otra que vos me planteás es la que dice, dada una curva IS, el mercado financiero ofrece mejores alternativas de inversión, ¿verdad? Sí, esa es. Bueno, vamos a ver la vista cuál está cargada. Rellenar con las respuestas correctas. Imagen 1. En el caso de la imagen 1, tendríamos un cambio en B, me parece. Tendría que ser la 5, ¿no? No, debería ser la 2, profe. La primera, me cambia G, me cambia mi sensibilidad. A ver, espera un segundito, acá vamos a revisar. El TP3 resuelto. Y ya te digo.
A ver, en este caso, en la primera está disminuyendo B, en la segunda está cambiando G, en la tercera y cuarta están cambiando los componentes autónomos, y en la quinta, sí, podría ser la 2 o la 5. Nada más que hay que ver si aumenta o disminuye. ¿Qué pasó con la curva? En este caso, dice, ofrece mejores alternativas de inversión. Al ofrecer mejores alternativas de inversión, la sensibilidad ante el cambio es mayor, digamos. O sea, es como que aumentó la pendiente. No, pero no debería, o sea, ese término de sensibilidad no debería disminuir. O sea, si tiene mejores alternativas de inversión ante un cambio en la tasa de interés, si eso se vuelve más grande, el término de sensibilidad, cambia un poco la tasa de interés y los inversionistas dejan de invertir porque ya no les conviene, digamos. O sea, si mejoran las alternativas, debería disminuir esa sensibilidad. Ese componente es un componente que está restando, o sea que me indica la pendiente, digamos, todo el término. En este caso, o sea, todo este término está acompañado de la tasa de interés. ¿Sí? En el numerador tenemos la sensibilidad del cambio de la inversión y en el denominador tenemos 1 menos mi propensión marginal a consumir por 1 menos mi alícuota impositiva. Ese término, en el caso de que aumente la sensibilidad, ¿qué pasa? Se hace más grande el numerador. O sea, lo pongamos en numeritos. Tener 100 dividido 0,2 te da 500. Y si vos tenés, 150 dividido 0,2, tenés 750. O sea que aumenta, en ese caso, tu pendiente, digamos. O sea, la inclinación de tu curva. ¿Me explico? Claro, sí. O sea, no, pasa que... O sea, coincidimos en que el término G debería hacerse más chico, ¿o no? El término G debería hacerse más grande. ¿Se debería hacerse más grande? Bueno, está bien, no, le preguntaba porque supuse como, bueno, ese término está restando a la inversión. Si ofrecen mejores alternativas, matemáticamente debería hacerse más chico, numéricamente, digamos, para que si hay un cambio en la tasa de inversión, no me complique toda la inversión autónoma, digamos, porque si eso se hace más grande, como dice usted, supongamos que vale 200 y pasa a valer 400. Ahora, para un mismo cambio de inversión, supongamos que sube la inversión, me arruina toda la inversión autónoma y va a disminuir el componente de inversión de la economía. Es que tal cual lo que vos estás planteando, y para vos, ¿pasa o no pasa? O sea, salgamos del modelo y pensémoslo en términos de actualidad. ¿Pasa o no pasa eso? Y sí, si me sube la tasa de interés y es muy sensible, me va a arruinar la inversión. Exacto. Bueno, pero por eso, entonces, si el mercado ofrece mejores alternativas de inversión, ese G debería hacerse más chico numéricamente, o sea, volverse menos negativo, cosa de que si se aumenta un poco la tasa de interés, no me arruina la inversión, porque justamente son mejores alternativas. Claro, bueno. Sí, entiendo tu punto. Es lógico. Mira, hagamos así, yo te lo voy a revisar acá en la bibliografía, le voy a comentar a la profe Gavín demás para que me des una mano, y si está mal lo corregimos, no hay problema, pero te explico. O sea, en realidad este término G siempre debería ser mayor a 0, obviamente, y me está indicando, o sea, lo que vos estás planteando, por más que es ilógico, es lo que plantea el modelo, justamente, de que vos cuando aumente las mejores alternativas en otro lugar, vas a disminuir tu inversión, justamente por esto, porque vos vas a decir, en vez de poner plata, trabajar y generar un emprendimiento productivo, la pongo en un banco. Entonces, si mejoran las alternativas de inversión, yo dejo de colocar plata para realizar actividad empresaria y empiezo a colocar en los bancos para obtener una renta. ¿Me entendés? Entonces, justamente el efecto que vos nombrás sucede. No entiendo dónde está. Espere, capaz yo entiendo la pregunta. ¿El mejores alternativas de inversión se refiere a que las empresas van a elegir el capital en otro lado?
Claro, o sea, Bien, no, ahora sí, la sí pregunta tendría dice, sentido. ¿el mercado financiero ofrece mejores alternativas de inversión? Sí, o sea, significa que todos los productos en los que vos puedas colocar tu capital, ya sea un plazo fijo, ya sea comprar un bono, ya sea que realices una inversión en un fondo común. ¿Me explico? A eso se refiere. Bien, perfecto. Pero, ¿y en ese caso sí se modifica la pendiente? O sea, se modifica el G entonces. Claro, se modifica tu G. Bien. Bien, no, entonces en ese caso sí aumentaría y ahí sí tiene sentido y sería la respuesta 5. Claro. Igual los grafiquitos están medio feos, te pido perdón. No, pero no pasa nada, es por un tema de pendiente, por eso yo le decía lo de la relación matemática, porque yo pensé que mejores alternativas de inversión se refería a como que bajaba como que las empresas iban a tener más chance de invertir, como que iba a ser más fácil y que ese término de sensibilidad iba a disminuir, porque sería lo lógico, digamos, si uno tiene alternativas de inversión o mejores posibilidades, ante un cambio en la tasa de interés, no debería afectar tanto la inversión. Por eso yo lo razoné así. Pero bueno, gracias, profe. No, está bien razonado, Pablo. El problema es que acá utilizamos el concepto inversión de una manera totalmente distinta a lo que lo venimos viendo. O sea, porque para nosotros invertir es colocar un capital y para el sector real, invertir significa comprar bienes que permitan realizar una actividad productora de bienes y servicios, que produzcan bienes y servicios. Entonces, como que no estaría bien aplicado ahí en ese sentido, capaz que te lo confundiste por ahí, pero se refiere a esto, colocar capital. Claro que como decía, mercado financiero, por eso lo razoné así, digamos. Saldado, entonces, ¿quedó comprendido? Sí, igual la respuesta, no, como le digo, no, si cambia la pendiente debería ser... No, está bien, sí, está bien. Gracias, profe. Gracias a vos. ¿Alguien más quiere consultar algo antes de que arranquemos? ¿En el parcial van a ser más puntuales las preguntas o del mismo tipo? Porque por ahí había terminologías que no veníamos usando o conceptos que estaban explicados de otra forma y era medio confuso. En el parcial va a haber 10 preguntas de verdadero o falso y 5 ejercicios prácticos. Y las preguntas están bastante claras, creo. Ahí les subí la bibliografía para que puedan estudiar estos temas. Profe, eso le iba a decir que sí, esta vez las preguntas no fueron tan rebuscadas, pero de verdad sí faltó un poco de tiempo para razonar. Ya le dijimos al profe Gavín de cualquier forma, pero se lo digo a usted también porque por ahí había preguntas que si teníamos, no sé, un minuto más, la podíamos pensar bien y era muy fácil, digamos, la respuesta. Pero entre el apuro y eso, se elige al azar y fue, digamos. Sí, no, es verdad. Vamos a intentar que les alcance bien el tiempo. O sea, la idea va a ser mínimo 1 hora y media. Me estoy inclinando para la hora 45. Y bueno, los ejercicios cortos, o sea, van a ser ejercicios de más o menos, le estimamos que podrían estar bien con 15 minutos en cada ejercicio y son 10 preguntas de multiple choice también. Voy a realizar los dos, nos propusimos hacer el examen entero y ver cuánto tiempo nos tarda para decidir bien el tema del horario. Pero sí, vamos a tenerlo en cuenta. Por lo menos 1 hora y media y que alcance bien. Es un problema, la verdad, el tema del tiempo. Como que sí, te admito, cuando a veces se nos pasa, no hay... Lo mejor que podemos hacer es tratar de hacerlo nosotros y ver cuánto nos sale. Así que eso lo vamos a hacer. Quédate tranqui para que no pase de nuevo. Me inclino por la hora 45. Sí, Juan, te escucho. Disculpe, ¿en el parcial se va a poder saltar a la pregunta y retroceder a la anterior o una vez que pasamos ya está? No vamos a poder navegar en el cuestionario. Bueno, gracias, profe. No, de nada. ¿Quieren preguntar algo más? ¿Arrancamos nomás? Bueno, vamos a poner ahí para grabar.
Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase práctica de lo que es el trabajo práctico 5 de demanda agregada. Como ustedes podrán ver, ahí tienen subido en la plataforma Moodle lo que es el trabajo práctico de hoy, una guía de clase y un PowerPoint con la introducción teórica, ¿sí? Bueno, la idea de este tema es entrar ya en lo que es el equilibrio simultáneo de lo que es el mercado de bienes y servicios, que es el mercado real, ¿sí? Donde todas las combinaciones de equilibrio en la cual el mercado de bienes y servicios se encuentra en equilibrio, daba por origen a la curva IS, y también vemos el mercado monetario, el mercado de activos, y cuando este mercado está en equilibrio, da origen a lo que es la curva LM. En este caso vamos a entrar a estudiar lo que es la demanda agregada, ¿sí? Yo quiero más o menos que vayan haciendo alusión un poco a lo que vieron en micro de oferta y de demanda, pero con la diferencia que obviamente no vamos a llegar en una línea directa, ¿no? De lo que es demanda de microeconomía a la demanda de macroeconomía, pero para que entiendan que el concepto de demanda tiene que ver con que los distintos individuos, qué tipos de bienes y servicios demandan, ¿sí? Y cuando veamos ofertas agregadas, como aquellos bienes y servicios que se ofrecen. Nosotros vimos que en este flujo de bienes y servicios que demandan los distintos agentes de una economía, tenemos todo lo que es un flujo monetario real, ¿sí? Todo ese flujo real se refería al de los bienes y servicios, y me quedó como para aclararles bien, que queden bien distinguidos, que cuando nosotros hablamos de variables reales, significa que estamos expresándolas en términos, en valores corrientes o constantes. ¿Qué significa esto? Que estén expresados en términos reales. ¿Que son valores corrientes o son valores constantes? Perfecto, son valores constantes. Entonces, la idea es que una de las primeras cosas que tenemos que dominar es que cuando trabajamos con la oferta monetaria, esa oferta es nominal, ¿sí? Es un valor corriente y tenemos que pasarlo a un valor constante, y es por eso que lo dividimos por el nivel general de precios. Ese nivel general de precios va a tomar mucha incidencia en el trabajo práctico que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primer equilibrio, o sea, ya cuando llegamos a la demanda, ¿sí? Incluyendo lo que es un flujo monetario con el flujo real. Y después lo que sigue van a ver la clase que viene, lo que es el sector externo, cómo se tiene en cuenta cuando ya trabajamos en una economía en la cual incide el sector externo. Es decir, vamos a tener importaciones, exportaciones, vamos a tener un tipo de cambio con el que vamos a trabajar. Una de las aclaraciones que sí creo que les puede haber dado confusión, que me la preguntaron, es qué significa tipo de interés. Y bueno, la verdad que algunos libros lo trabajan como tipo de interés y otros como tasa de interés, pero se refiere exactamente a lo mismo. Lo que sí es distinto es el tipo de interés con el tipo de cambio, ¿sí? Eso sí, como para marcar bien la diferencia. Pero si en algún libro leen tipo de interés o tasa de interés, se está refiriendo a lo mismo. Entonces, en la clase que viene ya van a ver un poco lo que es el sector externo, después van a ver el práctico con distintos tipos de políticas que se pueden implementar, cómo influye este tipo de cambio, y después ya vamos a entrar en otros temas, como lo que es inflación, desempleo, crecimiento económico y demás. Y después vamos a llegar también a oferta agregada y vamos a encontrar junto con la oferta agregada y la demanda agregada uno de los grandes equilibrios macroeconómicos. Entonces, eso para que vayan teniendo como una noción de dónde estamos. Yo acá había encontrado, no sé si pudieron leer el Mankiw, que está buenísimo el libro, más o menos el recorrido que les hace para llegar, digamos, para que vean a dónde estamos, para llegar a la demanda agregada, que es la curva que vamos a ver hoy. Hasta el capítulo 11 pueden leer acá del libro. Ustedes vimos acá la aspa keynesiana, es básicamente la función que se estudia de inversión, ¿sí? Después llegábamos a la curva IS cuando encontrábamos el equilibrio en todo lo que era el sector real,
También vimos la teoría de la preferencia por la liquidez, ¿sí? Cuando vieron el sector monetario, que vieron lo que era la oferta y la demanda de dinero, y cuando esta economía, cuando este sector se encontraba en equilibrio, daba origen a la curva LM, donde cada uno de los puntos que podamos encontrar en esta curva nos mostraban las combinaciones de renta y de tasa de interés para los cuales los mercados estaban en equilibrio. Ahora vamos a llegar a eso, a un equilibrio conjunto, tanto del IS como del LM, para llegar al modelo IS-LM que se conoce como curva de demanda agregada. Y me pregunta María Emilia si el ASPA keynesiana sería lo mismo que el modelo keynesiano. Sí, básicamente sí. Van a ver que o sea, difieren un poco los términos. En algunos casos se llama modelo IS-LM y en otra bibliografía la ven como demanda agregada. En algunos libros lo ven como, a esto del ASPA keynesiana lo ven como demanda agregada y nosotros no lo vimos más como demanda global, ¿sí? Pero es como que, más que nada, es importante entender los componentes y las variables involucradas, porque hay bastante diferencia en a veces los términos que se utilizan, ¿sí? Y luego vamos a ver la curva de oferta agregada cuando estemos allá por el trabajo práctico 7, y una vez que vamos a poner en simultáneo, en un mismo eje cartesiano, estas curvas para llegar a lo que es estudiar un modelo de oferta y demanda agregada en simultáneo y poder analizar así lo que es el equilibrio macroeconómico. Y esto lo que hace es permitirnos analizar lo que son las fluctuaciones de la economía en el corto plazo. Es decir, qué se espera que con cada medida que se implemente, que vaya a suceder con la renta y con el nivel general de precios principalmente, ¿sí? Ustedes ya vieron ese nivel general de precio en el primer trabajo práctico cuando vimos cómo formar las variables reales, ¿sí? A través de dividir un componente nominal en el nivel general de precios, llegamos a expresar ese valor en términos constantes, ¿sí? Que es lo que básicamente ustedes, como ya empezaron con las exposiciones, habrán visto que en todo, en la medición del PBI y demás, se realiza valores constantes. Sí, por eso es tan importante conocer el nivel general de precio para luego poder deflactar y expresar en términos reales las variables. Y en el caso de que tengamos una variable nominal y otra real, vamos a necesitar también de este nivel general de precios para que así las podamos comparar. Entonces, ese es como más que nada el recorrido que vamos a hacer en la materia con estos modelos, para que lo vayan viendo, y vamos a meternos de lleno en el modelo IS-LM. La relación IS, ustedes ya vieron que se desprende de la condición en la cual la oferta de bienes debe ser igual a la demanda de bienes. Básicamente decíamos que la producción tiene que ser igual a la demanda global, y cuando hablábamos de la demanda de bienes nos referíamos a la demanda que tenía en cada uno de los sectores: consumo, inversión, gasto público. Nos dice entonces cómo se afecta el tipo de interés a la producción, ¿sí? Acá, bueno, se utilizó tipo de interés, ya saben que tipo y tasa de interés es lo mismo. Entonces, todo eso me mide lo que es la IS por un lado. Por el otro lado vamos a hablar del LM. La LM, la condición es que la oferta monetaria tiene que ser igual a la demanda de dinero. Una de las características que teníamos es que la oferta monetaria no es algo que puedan dominar los particulares, sino que viene dada por la política macroeconómica, por la política monetaria. Básicamente hay un órgano regulador que es el Banco Central de la República Argentina, sí, que ya lo vieron con la profe en la clase pasada. Entonces se establece lo que es la oferta monetaria, y la demanda de dinero la establecen los particulares, atendiendo a cuánto del dinero van a decidir atesorarlo con fines transaccionales, con fines no sé, de atender alguna emergencia, y cuánto no van a decidir tenerlo en su bolsillo, sino que van a decidir hacerlos trabajar, ¿sí? A través de esto que veíamos de la tasa de interés. Yo puedo colocar mi dinero y en vez de tenerlo en el bolsillo lo tengo trabajando, y que esto me va a generar algún tipo de rentabilidad. Entonces, de ese equilibrio surge la segunda curva, la que es la LM, que nos va a explicar básicamente cómo va a afectar la producción al tipo de interés, es decir, la cantidad
la relación entre una cantidad real de dinero, la renta real y el tipo de interés. Acá fíjense que siempre hacemos una explicación, estamos hablando de una renta real, hablamos de producción y demás, y es como que vos me podés preguntar, ¿te estás refiriendo a la producción? ¿Te estás refiriendo a la renta? ¿Te estás refiriendo al ingreso? ¿A qué te estás refiriendo? A lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son condiciones de equilibrio donde nuestra renta va a ser igual a nuestra demanda global y que supuestamente en un mercado en equilibrio la oferta de bienes que se ofrezcan va a estar en equilibrio. Es decir, que los consumidores van a utilizar todos sus recursos en la compra de bienes y servicios. Entonces la renta va a estar dada ¿por qué? ¿Qué vendría a ser acá la renta? En este caso, la renta para las familias en términos de consumo, en términos de ahorro y en términos de transferencias. Todos esos son los recursos que van a tener las familias. Y después, bueno, la demanda global, es decir, aquellos componentes en los cuales van a utilizar esos ingresos van a ser consumo, inversión y gasto. Entonces, y ahí es donde tenemos esta condición de equilibrio en la que decimos que nuestra renta o nuestra producción va a ser igual a nuestra demanda global, ¿sí? Por eso quisimos tanto hincapié en estos términos que en algunos libros los expresan de una forma o de otra, pero se están refiriendo básicamente a una renta real, ¿sí? En términos de bienes y servicios. Esa es nuestra introducción. Entonces, ¿se entiende? ¿Les quedó alguna duda de lo que era el equilibrio IS o el equilibrio LM? ¿Se entiende? ¿Se entendieron los modelos previos? Buenísimo, Gaby. Vamos a entrar entonces ahora ya en la demanda agregada. Vamos a analizar en conjunto esta IS y este LM. Ustedes recuerden que las variables que estamos considerando en estos mercados reales y monetarios son las variables de una renta y una tasa de interés. Estas son variables comunes en ambos modelos. Entonces, básicamente, si ponemos en un par de ejes cartesianos la curva IS y la curva LM, se van a intersectar estas curvas y en ese punto donde se intersectan es donde está el equilibrio. ¿Y por qué hablamos de equilibrio simultáneo? Porque para haber llegado a ese IS existe un equilibrio en el sector real y para haber llegado a ese LM existe un equilibrio en el sector monetario. ¿Y por qué hablamos de equilibrio simultáneo? Porque ambas curvas se intersectan generando este equilibrio donde cada uno de estos puntos van a ser puntos de la demanda agregada, ¿sí? Entonces, el equilibrio en el mercado de bienes implica ¿qué cosa? ¿Qué pasaba en el mercado de bienes si había una subida en la tasa de interés? A mayor tasa de interés, menor cantidad de renta. ¿Qué significaba? Que yo me estoy desplazando a lo largo de mi curva IS de un punto a otro, ¿sí? De un punto donde tengo una renta mayor y una tasa de interés más baja, si sube la tasa de interés, bajo mi renta y sube mi tasa de interés. Me desplacé en la curva IS, ¿sí? Entonces, todo esto se representa en esta curva IS. En cambio, en el mercado monetario, un aumento de la producción provoca una subida del tipo de interés, ¿sí? Entonces, si aumenta en el mercado monetario lo que es esta I, lo que va a suceder, fíjense que la curva LM tiene pendiente positiva, entonces si aumenta mi renta, también aumenta mi tasa de interés, ¿sí? Entonces, acá como para que vayamos viendo cómo se comporta cada modelo. En el IS, ante subas en la tasa baja la renta y en el mercado LM ante subas en la tasa sube la renta, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en este equilibrio simultáneo? En el sector real, ¿qué tiene que suceder? Que la producción sea igual a la demanda, básicamente para que estemos en equilibrio. Entonces decíamos que la demanda iba a ser también igual a lo que es el ingreso o la renta. ¿Y qué era la demanda? La demanda global. La demanda global era, acá en este caso estamos utilizando un modelo simple, una economía doméstica, pero ustedes ya saben que la demanda global incluye lo que es consumo, lo que es inversión y lo que es gasto.
Entonces, en este modelo simple que le da origen al nombre, para que sea IS, surge de esta condición, que la demanda es igual a la renta. Entonces, el consumo más la inversión es igual al consumo más el ahorro. Y bueno, entonces nos queda en este modelo que el modelo IS, donde la inversión es igual al ahorro, ¿sí? Y por lo que hemos visto en la introducción, si vieron la lección del diagrama circular de la renta, ya vieron qué pasaban con esos ahorros. El sector financiero lo que hacía es captar los ahorros de los particulares para poder luego prestárselos a terceros que quieren realizar una actividad empresaria que requiera como un desembolso de capital mayor y requieran de fuente de financiamiento. Entonces, esto es lo que da origen a la curva IS y que le llamamos ISG cuando ya estamos en presencia del sector gobierno, ¿sí? Entonces, hay combinaciones de tipos de interés y niveles de producción o renta con las cuales se vacía el mercado de bienes. Esto es lo importante entender, que en un mercado real en equilibrio, todo lo que se produce se vende. Por eso es tan importante encontrar este equilibrio, encontrar cuál es la demanda global y básicamente con este supuesto de que se demande todo el ingreso de los particulares. Porque la parte aquella que no la demanden, porque vos me decís, bueno, los particulares reservan una parte de sus ingresos que se llama ahorro, pero ese ahorro es captado por el mercado financiero y luego se transforma en inversión de parte de las empresas. Básicamente, quiero aprovechar esta parte para hacer algunas aclaraciones que me hicieron o que vi en los trabajos prácticos o que hicieron en el foro de consultas. Hemos hablado de dos tipos de ecuaciones. La ecuación correcta es la ecuación que despeja la tasa de interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una tasa de interés que depende del nivel de renta y porque básicamente la variable dependiente es Y, la independiente es Y, por cómo la situamos en las gráficas, ¿sí? Entonces, eso quiero pedirles disculpas. Yo directamente les expresé la ecuación siguiente, que es la ecuación de equilibrio, ¿sí? Esa es la renta de equilibrio del sector real. La curva IS, su forma correcta de expresarla es despejando Y, como quedó en la resolución del trabajo práctico 3. Tuvieron algunos errores que no pudieron distinguir bien lo que era T con TR. En el caso de T o T sub 0 se refieren a los impuestos fijos o impuestos autónomos, como los que les mostré en el impuesto a las ganancias, de que en el caso del impuesto a las ganancias se paga una alícuota fija y además un adicional sobre el monto que supere el mínimo imponible. Entonces, STR incluye un importe fijo. Hay otros impuestos fijos también, como por ejemplo en actividades económicas hay algunas actividades que pagan un importe mensual o hay otros que pagan según el volumen. ST significa todo lo que sea fijo, que tenga que pagar no dependiendo de volúmenes, sino de una alícuota que ya está marcada. Que se distingue de T sub R, que son las transferencias. Las transferencias aumentan la renta de ¿quiénes? De los particulares. ¿Por qué? Porque ustedes tengan en cuenta que van a recibir del Estado en concepto de bienes o servicios y de esta forma está aumentando su renta también. Así que, como por ejemplo, un ejemplo de transferencia pueden ser lo que el IFE, la tarjeta alimentar, pueden ser todo tipo de subvenciones. Entonces, para que quedemos en claro, la primera que vieron acá es la curva que vieron en teoría. Acá es la segunda que les estoy explicando, es ya la renta de equilibrio para el mercado real, ¿sí? Con el agregado de las transferencias. O sea, es la misma, la primera y la segunda. Acá con la tercera ya tenemos un cambio. Fíjense que tenemos menos B por T sub 0. En este caso, menos B por T sub 0, ya saben que B en este caso significa la propensión marginal a consumir, mientras que en la gráfica de arriba C significa propensión marginal a consumir, ¿sí? T chiquita en las dos significa alícuota impositiva. Pero la diferencia es que TR no es impuestos fijos,
sino que significa transferencias, y T mayúscula significa impuestos fijos, ¿sí? Entonces, vamos a prestar atención en el parcial, ya armamos la práctica, y todos los enunciados tienen la explicación de qué significan las variables, pero para que ustedes tengan en cuenta que las transferencias suman al consumo, ¿sí? Pero los impuestos fijos restan. ¿Por qué? Porque básicamente se detrae la renta de los particulares para que ellos paguen impuestos. Entonces no aumenta su renta, sino que la disminuye. ¿Se entiende esta aclaración? Buenísimo. Entonces, ya habiendo explicado lo que es el sector real, también decimos que el sector monetario está en equilibrio cuando la oferta monetaria es igual a la demanda monetaria. Tienen que ser reales. Es por eso que a la oferta nominal la dividimos en el nivel general de precios para que la oferta monetaria quede expresada en términos reales también. La curva LM, o curva de equilibrio del mercado de dinero, muestra las combinaciones de los tipos de interés y niveles de renta con los que la demanda de los saldos reales es igual a la oferta, ¿sí? Y en la curva LM, el mercado de dinero se encuentra en equilibrio. Acá tenemos esta condición donde la oferta real va a ser igual a la demanda real de dinero, y después ya tenemos la función LM despejada en términos de I latina, de tasa de interés, ¿sí? No, acá la inflación afecta mucho. Básicamente vamos a ver que lo que hace es cambiarte lo que es la oferta nominal, ¿sí? O sea, cambia, la oferta nominal sigue siendo la misma, pero cuando la dividí en el nivel general de precios, cambia la oferta real. Y ahora mira, ahora te lo voy a mostrar en una gráfica cómo afecta. En esta diapositiva que sigue, ya te lo muestro. Entonces, llegamos finalmente a esta curva. Cuando hablamos de curva, siempre estamos hablando de un lugar geométrico, ¿sí? ¿De qué? De combinaciones de nivel general de precios y de renta. Fíjense que, a diferencia de los modelos anteriores, donde las variables eran renta y tasa de interés, cuando estamos hablando de demanda agregada, las variables que consideramos son nivel general de precios y renta. O sea que vamos a tener que encontrar la forma de poder pasar al plano IP, ¿sí? Lo que eran los puntos de II, ¿sí? Entonces es lo que vamos a ver en la práctica cómo se hace. La curva de demanda agregada me muestra combinaciones. Entonces, del nivel de precios, para cada nivel de precios va a haber un nivel de producción, es decir, un nivel de renta, un nivel de I, en los cuales los mercados de bienes y de dinero se van a encontrar simultáneamente en equilibrios. Entonces, es el lugar geométrico de los puntos del plano IP, tales que tanto el sector real como el monetario se encuentran en equilibrio, pero acá estamos hablando ya de curva, ¿sí? Curva como la gráfica. Va a resultar básicamente de los distintos puntos en común que puedan tener la curva IS y LM, y acá lo que hacemos variar para encontrar esos puntos es el nivel general de precios. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo afectaría el nivel general de precios? El nivel general de precios es una variable dentro de las funciones del sector real o dentro de las funciones del sector monetario. Fíjate que la variable P, nivel general de precios, es una variable que afecta a lo que es la oferta monetaria. Entonces, es una variable propia de lo que es el mercado de dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace la variación en el nivel general de precios es que se desplace esta LM. Fíjate que a medida que aumente el nivel general de precios, tu oferta monetaria real va a ser cada vez menor. Entonces, al ser cada vez menor, va a ser que se desplacen los distintos puntos de equilibrio entre la demanda y oferta de dinero, ¿sí? Entonces, cuando varía el nivel general de precios, lo que va a producir es que varíe mi LM, ¿sí? Desplazándose, en este caso, hacia la izquierda, básicamente porque se contrae la oferta, ¿sí?
justamente si lo vemos acá en esta curva IS, fíjate que es una variable que afecta a M. Entonces, si este M es cada vez más grande, este término va a ser cada vez más chico y por consiguiente va a suceder que la curva se vaya desplazando hacia la izquierda. ¿Se entiende ahora, Gaby? Buenísimo. Entonces, básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Encontramos la curva IS, que es el equilibrio del sector real, y encontramos una curva LM, que es el equilibrio del sector monetario. Y lo que hacemos es, a esa LM que hemos encontrado, la vamos a variar en el nivel general de precios, es decir, que tenemos un nivel de precios 1, un nivel de precios 1.5, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5, lo que va a originar distintas curvas LM. Todos esos puntos que surgen del equilibrio, es decir, de la interacción entre el sector monetario y real, originan una nueva situación de equilibrio, ¿sí? Todos estos son puntos de equilibrio, ¿sí? ¿Por qué de equilibrio? Porque si intersectan las curvas es porque se chocan, y si se chocan es porque están en equilibrio, básicamente, y además porque cada punto de la curva ya me muestra un equilibrio, que es lo que vimos al principio. Entonces lo que hago es trasladar, ¿sí? Trasladar que los niveles de renta, porque los niveles de general de precio no los tengo en la primera gráfica. En mi primera gráfica yo tengo nivel de renta o de producción, de actividad, y una tasa de interés. Y en mi segundo gráfico de demanda agregada tengo acá el nivel de renta, ¿sí? Pero tengo mi nivel general de precios. Entonces, yo me pregunto, para mi primer equilibrio, ¿cuál era mi nivel general de precios? Supongamos que era 1, entonces me voy al nivel general de precios 1 y traslado esta renta. Ahí tengo mi primer punto en la demanda agregada. Ahora me voy a ir a este segundo punto. Voy a tener una curva LM que se diferencia de la primera porque tiene un nivel general de precios, un P mayor. Entonces eso me desplazó mi LM hacia la izquierda, ¿sí? Generando una contracción en la oferta monetaria. Y en este nuevo punto yo voy a trasladar esta renta, ¿sí? Ya sabemos que en este punto de equilibrio hay una renta de equilibrio y una tasa de interés de equilibrio. Me olvido de esta tasa de interés, me importa esta renta. Esta renta la traslado a mi gráfico, acá. Y tengo que recordar cuál es el nivel general de precios que se utilizó en esta LM. En esta LM, cuando hacíamos M igual a L, esa M estaba dividida en una P, que es mi nivel general de precios. Bueno, esa P es la que traslado acá. Me fijo cuál es, por ejemplo, 2, y la traslado en este punto, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, básicamente lo que origina los distintos puntos de mi curva de demanda agregada es que varíe el nivel general de precios. Y el nivel general de precios es una variable que afecta a la curva LM, no a la IS, ¿sí? Entonces, y de esta forma vamos a encontrar todos los puntos de mi curva de demanda agregada. ¿Se entiende la deducción gráfica de la curva de demanda? Buenísimo, pregunten lo que quieran, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, entonces, una cosa, y esto es pregunta re de parcial, que siempre les preguntamos, o sea, ¿cuál es la diferencia entre desplazarte a lo largo de la curva y que la curva se desplace? ¿Sí? O sea, en toda economía siempre vemos eso, lo vimos en oferta y en demanda, ¿sí? Que lo que hacía es que cambie el precio, y ahí yo me movía en la curva de oferta-demanda. Acá también, fíjense que se está moviendo el precio para que yo me mueva a lo largo de la curva. Pero que la curva se desplace a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Va a suceder cuando haya un cambio en la LM o en la IS. Es decir, cuando cambie algún componente del sector real, como pueden ser los componentes autónomos, ¿sí? Que cambie el consumo, que cambie el gasto, que cambie la inversión, que cambien las propensiones
marginales a consumir, que cambien las alícuotas impositivas. Todo eso va a generar claramente un desplazamiento de la curva. No va a generar un movimiento en la curva, sino un desplazamiento de la misma. Y en el mercado monetario lo mismo. ¿Cuáles son las variables que se involucran que van a generar un desplazamiento? Tenemos todo un punto para ver esto, ¿sí? Que ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, básicamente, estamos hablando de economía acá, ¿sí? Entonces, la economía se cambia a través de acciones. Ustedes ya vieron en lo que vimos cuando vimos Estado, que las herramientas con las que cuenta el Estado para poder hacer política, para poder generar cambios en la economía, son las políticas macroeconómicas. Dentro de las políticas macroeconómicas tenemos herramientas que pueden ser en lo monetario, ¿sí? En lo fiscal, referido al gasto público, referido a los impuestos, en lo monetario referido a la tasa de interés, a la oferta monetaria, y también teníamos otras políticas que no vienen en el tema, pero que ya saben que son políticas de estabilización o políticas internacionales como las que van a regular el tema de los aranceles, de la actividad de exportaciones, o que haya, no sé, que estén cerradas las exportaciones o demás. Todas estas cosas que, bueno, las van a ver un poquito más en el trabajo práctico que viene con sector externo. Entonces, lo que puede hacer cambiar esta curva, básicamente, es que el Estado influya en el gasto, influya en el impuesto o influya en la cantidad nominal de dinero, ¿sí? ¿Qué forma conocen ustedes, así un ejemplo práctico en la cual el Estado influyó en la oferta de dinero? Algo que hayan visto en las noticias, algo que me quieran contar. De cómo el Estado actuó influyendo en la oferta de dinero. Perfecto, la emisión monetaria, ni más ni menos, ¿sí? Para financiar déficit, en el caso más se puede emitir monetaria, entonces aumenta lo que es el circulante, pero un circulante sin respaldo, ya vieron que genera inflación. Entonces, básicamente vamos a ver qué es lo que puede hacer el Estado para alterar estos equilibrios. Puede actuar a través de la política fiscal, en la cual relaciona el nivel de compras, ¿sí? Así el gasto, las transferencias y la estructura impositiva, ¿sí? Entonces, ¿qué instrumentos se tienen en la política fiscal? El gasto público, los impuestos directos sobre las personas humanas, que ya sabemos que son aquellos que tienen que soportar la misma persona en la cual se recae la obligación, los impuestos indirectos que se trasladan, como el IVA, las transferencias, básicamente que son ingresos que recibimos de parte del Estado, y los aranceles, los aranceles que básicamente, por ejemplo, si compramos un bien del exterior o algo y estamos pagando algún tipo de arancel. Entonces, cuando el Estado regula alguna de estas cuestiones, está implementando política fiscal y por ende está viendo un cambio en lo que va a ser mi curva IS. O puede actuar a través de la política monetaria, que afecta el gasto de los sectores de la economía que son sensibles pero a la tasa de interés, a través de la cantidad de la oferta nominal de dinero. Es, como planteaba ahí Francisco, la emisión monetaria, por ejemplo. Lo que hace esto es influenciar la tasa de interés y las condiciones crediticias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparte no nos olvidemos que el Estado también tiene un instrumento monetario que cuando vimos Estado vimos que una de las formas de obtener recursos puede ser también a través de la negociación de títulos. Es decir, que el Estado lo que hace es emite títulos de deuda, ¿sí? Y cuando esos títulos de deuda están pagando una tasa de interés muy alta, básicamente el mercado lo que hace es tratar de ir hacia esa tasa. ¿Por qué? Porque si el Estado paga esos rendimientos, el mercado tiende a ir a esa tasa. Entonces, no es solamente a través de una disposición, sino también a través de las acciones que realiza el Poder Ejecutivo, el Banco Central, que se va a ir regulando lo que es la tasa de interés y la oferta monetaria. O sea, tiene que ver con su comportamiento como con las medidas que van a ir regulando, porque siempre hay una consecuencia. Entonces, ¿cuándo pueden ser expansivas y cuándo pueden ser restrictivas? Esto hay veces que dicen expansivas o
tienen otros nombres, a veces que dicen contractiva o restrictiva. Bueno, no hay ningún problema, o sea, con eso, son sinónimos. Lo importante es que entiendan que todo lo que es monetario se actúa sobre tasa de interés y oferta, y todo lo que es fiscal se actúa sobre gasto público e impuestos, ¿sí? Entonces, si es un mecanismo de tasa de interés o de oferta, estamos actuando con política monetaria y por consiguiente tiene un cambio en la LM. Pero si estamos actuando con política fiscal, va a tener un cambio en la IS y va a elegir gasto o impuesto para actuar. Ahí tienen un resumen de cuándo es contractiva y cuándo es restrictiva y algunos ejemplos de qué sucede cuando se aplican estas medidas, para que vean las consecuencias. O sea, si el Estado hace uso de una política monetaria expansiva, aumenta la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque va a haber más dinero en poder de la gente. Porque que haya aplicado una monetaria expansiva significa que amplió lo que es la oferta nominal. Entonces nuestra M se desplaza hacia la derecha. Y en este caso ya sabemos qué sucede con el equilibrio, ¿sí? Entonces vamos a tener un punto de interacción donde la tasa de interés va a ser más baja. Por ejemplo, que se concedan créditos a los bancos, que aumente la inversión, que mueva la renta, que se reduzcan las existencias y aumente la producción. En el caso de una fiscal expansiva, se deciden aumentar los gastos públicos o reducir los impuestos. Y generalmente lo que hace esto es cuando... Fíjense que se aumente el gasto público, que se reduzcan los impuestos. ¿Por qué? Porque si aumenta el gasto público, pensemos en nuestra ecuación, consumo más transferencias. Si tenemos más transferencias, podemos gastar más. Entonces, eso permite que se gaste mayor cantidad de bienes y servicios, el consumo. Pero con los impuestos, ¿qué es lo que hacen? Se nos quita de nuestra renta menos, y al quitarse de nuestra renta menos, nosotros vamos a también poder comprar mayor cantidad de bienes y servicios. Una de las preguntas es ver si tienen el mismo impacto, no sé, el efecto de los impuestos que reducen con los gastos que aumentan, porque no todos van directamente en la misma proporción, ¿sí? O por más que se lo realice en la misma proporción, influyen de manera distinta, ¿sí? Básicamente, la curva de demanda agregada entonces se va a desplazar por la implementación de políticas, ¿sí? Porque si yo me muevo en la curva es porque varió el nivel general de precios, pero si la curva se desplaza es porque se modificó un componente de la demanda global y por ende se modificó la curva IS, o porque pueden haber cambiado los impuestos autónomos, ahí también se vuelve a modificar la IS, o porque se altera la cantidad nominal de dinero. Ustedes en el libro pueden ver en el ManQ, a ver, tenían ahí unos gráficos que les explicaban qué sucedía con la demanda agregada. El Banco Central reduce la oferta monetaria, miren lo que sucede con mi curva LM, ¿sí? Entonces va a cambiar el equilibrio en el sector monetario y por ende, fíjense que cuando hagamos este equilibrio simultáneo entre la IS y la LM, vamos a hacer equilibrio con una curva en un principio que estaba más abajo y a la derecha, con una que está más arriba y a la izquierda, es decir, con una que subió la tasa de interés y que también se disminuyó lo que es la renta. Entonces, todos esos impactos para entender demanda agregada, es importante que entiendan. Si el movimiento es fiscal, nos tenemos que ir a la IS. Si es monetario, a la LM. Ver cuál fue el cambio en ese mercado y luego trasladarlo en el equilibrio simultáneo para ahí recién entender cómo sucedió ese cambio en la demanda agregada, ¿sí? Acá, bueno, hay un ejemplo más que les quería mostrar. Para que entiendan bien cómo funciona esto del nivel general de precios.
Ahí tienen todo para todo este capítulo. Yo quería un gráfico nomás, no sé dónde lo dejé. Bueno, tienen todo este capítulo para ver los desplazamientos. Acá está. Ahí está. Desde el capítulo 9. Vamos a arrancar entonces con nuestro trabajo práctico de hoy. Para el trabajo práctico primero se los muestro y luego lo vamos a hacer la guía de la clase. En el primer punto le habla del mercado de bienes, ¿sí? Si estamos en el mercado de bienes, ¿qué curva? ¿Cómo se llama la curva de equilibrio del mercado de bienes? IS, perfecto. Entonces, acá lo que vamos a hacer en el punto 1 es encontrar la curva IS y graficarla y ver también una variación en lo que sucede con nuestra curva cuando cambia la propensión marginal a consumir, ¿sí? Cuando cambia nuestro C chiquito. Entonces, en este primer ejemplo es para ir volviendo a entrar en tema. Vamos a ver IS. En el punto 2 vamos a trabajar con el sector monetario. Fíjense que ahí tienen todas las variables del sector monetario, se les piden que encuentren la LM, que la grafiquen, y también les da una alteración en lo que es uno de los componentes de la demanda del dinero, ¿sí? Que van a ver que pasa de 50 a 40. Eso es para que encuentren la nueva curva y para que estudien la variación, tanto en renta como en tasa de interés. Ahora, para el punto 3 y 4, acá no debe ser 3 y 4, sino 1 y 2, van a expresar las ecuaciones de la curva IS y LM y van a encontrar el equilibrio simultáneo. Entonces, las curvas que encontraron, primero con la situación original y luego con los cambios en los parámetros. Van a trabajar buscando equilibrio, igualando ISM1 con LM1, igualando ISM2 con LM2. ¿Sí? Ese es el punto A. Después le dice que el gobierno decide realizar una política fiscal expansiva y reduce impuestos, con lo cual va a cambiar nuestra alícuota impositiva, nuestra T chiquita. ¿Qué ocurre con la renta, el interés y el déficit fiscal en el nuevo equilibrio? Entonces, para saber qué sucede con la renta, básicamente tengo que volver a calcularlo a través de la curva, primero de la nueva curva del sector real, ¿sí? Voy a tener que calcular una nueva curva IS en la que incluye esta variación del T0,2. Ahora lo que voy a hacer es calcular el déficit fiscal. Para calcular el déficit fiscal, ustedes ya saben que déficit es igual a recursos menos gastos. Entonces, en el caso de que hacemos recursos menos gastos, recursos es la función T, la función de impuestos, y la función de gasto es la función G que tiene el gasto autónomo. Entonces, de esta forma, van a poder encontrar ese punto. Ahora, ¿qué ocurre con la curva de demanda agregada? Esto es para que ustedes vean que cuando hay un desplazamiento en la IS, ¿qué va a suceder con nuestra demanda agregada? Va a cambiar nuestro equilibrio y por ende va a cambiar también nuestra demanda agregada. Ahora vemos que lo que sucede en la variante C es que cambia nuestra oferta nominal, nuestra oferta real de dinero, bueno, también para que estudien qué sucede con la demanda agregada. Entonces, en el punto A, buscan el equilibrio. En el punto B, estudian la variable cuando hay un cambio en la IS, y en el punto C, estudian la variable cuando hay un cambio en lo que es la LM. Acá para el punto 4 lo que hacemos es directamente vamos a construir el modelo de demanda agregada, primero construyendo las curvas IS y LM, igualándolas, encontrando tasa de interés y renta de equilibrio, y luego vamos a hacer variar el nivel general de precios. Cuando hacemos variar el nivel general de precios, va a variar claramente nuestra LM, ¿sí?
Entonces, ahí vamos a tener un cambio en la LM y vamos a tener otro punto en la misma curva de la demanda agregada. Fíjense que la diferencia entre el punto 3 y el punto 4 es que en el punto 3 hay desplazamientos de la curva, mientras que en el punto 4 hay un movimiento a lo largo de la curva. ¿Por qué? Porque cambia el nivel general de precios, que es una de las variables a considerar dentro de la curva de demanda agregada. Ahora, acá seguimos haciendo preguntas para que estudien los cambios o las fluctuaciones en la demanda agregada. Acá hay un cambio en la emisión de dinero, ¿sí? En este caso va a haber un cambio en la IS o en la LM, en el punto E. Ahí lo vuelvo a poner. En el punto E, perfecto, va a haber un cambio en el LM, perfecto. Ahora en el F, dice que lo que cambia es la propensión marginal a consumir. ¿En dónde va a haber cambio acá en el F? En la IS. Excelente. Ahora en el G me dice que hay una alteración producida en la curva de demanda agregada por un cambio en la sensibilidad de la inversión al tipo de interés. ¿Qué cambia acá? La M. La sensibilidad ante el cambio de la inversión es uno de los componentes de la función inversión. La función inversión que tiene inversión autónoma más la sensibilidad al cambio, la sensibilidad de la inversión ante el cambio de interés, que es la letra G o B según la hayamos visto en los libros, pero es un componente de la IS, ¿sí? Y por último, determinar la alteración producida en la curva de demanda agregada cuando cambia la sensibilidad en la demanda de saldos reales en el nivel de renta. ¿Esto es un componente de la IS o el LM, el inciso H? Perfecto. Es uno de los componentes dentro de la demanda de dinero que me influyen en el equilibrio del sector monetario cuando hacemos LM, ¿sí? O sea, es un cambio en la L dentro del LM. Perfecto. Entonces, ese punto se entiende cómo hay que hacerlo. Y por último, en este punto 5, lo que se le hace es pedirles que identifiquen los parámetros en los cuales se cambia y que analicen el cambio. Yo les recomiendo que hagan un bosquejo gráfico para estos puntos. Entonces dice, para las siguientes proposiciones, determinar en qué parámetros de la demanda agregada se produce un cambio. Entonces, lo primero que hacemos es pensar si es IS y si es LM, y veamos en la curva, en la misma curva IS o LM, cómo es el desplazamiento, antes de ver cómo va a ser el cambio en la demanda agregada. ¿Qué les quiero decir con esto? Que primero arranquen viendo si es IS o LM. Y una vez que lo ven, modifiquen la IS o el LM y encuentren el nuevo equilibrio y luego recién trasladen ese equilibrio a la curva de demanda agregada. Bueno, entonces, ahí tienen un cambio en el nivel general de precios, tienen un cambio en la propensión marginal a ahorrar o a consumir, tienen un ejemplo de lo que es obra pública, que significaría la G de gasto público, tienen las inversiones se vuelven más sensibles al tipo de interés, lo que me implica que hubo un cambio en la variable G o B, como la hayan estudiado, de la función inversión, y acá los saldos reales, que es un componente de lo que es la L, ¿sí? La función de demanda de dinero. Para cerrar entonces ya el práctico, vamos a ver algunos modelos de ejercicios de cómo resolver este trabajo práctico. Tienen ahí lo que es la guía de clase número 5. Básicamente, lo que se busca acá es que entiendan las condiciones de equilibrio del sector real y monetario y en simultáneo. ¿Qué significa esto? Que sepan encontrar IS, que sepan encontrar LM. Puedan encontrar ingreso y tasa de interés, de equilibrio, tanto en el sector monetario como real. Simplemente lo que hacemos acá es reemplazar los valores y vamos encontrando renta y tasa. Luego,
Identifiquemos la política macroeconómica interviniente, es decir, que si hay un cambio en el gasto o en los impuestos porque es una política fiscal, y si hay un cambio en la oferta monetaria o tasa de interés es porque se aplicó una política fiscal. Y quedan ustedes ver si es contractiva o expansiva según si se aumenta o disminuye lo que es la renta de los particulares. Eso es lo importante al entender lo que es restrictiva o contractiva. La restrictiva lo que hace, restrictiva o contractiva, que es lo mismo, lo que hace es detrae de los particulares, ¿sí? O sea, le quita renta a los particulares. ¿Por qué? Porque se va en impuestos. En cambio, lo que hace una expansiva es aumenta la renta de los particulares. ¿Por qué? Porque le realiza transferencia o le quita impuestos, lo que hace que puedan gastar más. Entonces, es expansivo porque pueden gastar más y es restrictivo porque pueden gastar menos. ¿Sí? Así que en criollo, no me lo van a decir así de criollo en el final, pero es para que lo vayan viendo cuando es restrictiva o contractiva. Y obviamente para que lo vean en las funciones IS o LM, si se va a desplazar a la derecha o a la izquierda. Obviamente todo lo que sea restrictivo va a hacer que disminuya mi curva, que se contraiga, que vaya más hacia la izquierda, y todo lo que sea, expansivo va a hacer que se aumente mi renta y por ende que se desplace más hacia la izquierda. ¿Sí? Así que van a tener que analizar el movimiento, en qué sentido va en este cambio. Después, encontrar gráficamente la curva de demanda agregada, ya vimos cómo se hace a partir de las variaciones en el nivel general de precios. Y por último, identificar los componentes agregados que generan desplazamientos en la curva de la demanda agregada. Básicamente identificar si es un componente del sector real o si es un componente del sector monetario. Veamos entonces este ejercicio que está bastante completo. Tenemos una función de consumo, una función de inversión, una función de gasto, tenemos transferencias, tenemos demanda de dinero, tenemos una oferta nominal de dinero y una función impositiva. Se nos pide que obtengamos la ecuación de la curva IS. A ver, ¿hasta qué fila vamos a necesitar para constituir la IS? ¿Cuáles funciones? ¿Hasta qué renglón? Dentro de todas estas funciones. Hasta TR, perfecto. Estas 4 funciones son las que vamos a necesitar para armar la función IS. Fíjense que en este caso hemos incluido acá y esta función también, ¿no? La última, la función T. Ahí está. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Fíjense que hemos incluido tanto transferencias como impuestos para que se quiten esa duda de cómo opera. Lo vamos a ver entonces. Entramos con la curva IS. Fíjense. Acá me faltó un componente. Entonces, nuestra renta de equilibrio del sector real va a ser consumo autónomo más transferencias, más gasto autónomo más inversión autónoma, menos C, que vendría a ser nuestra propensión marginal a consumir por nuestros impuestos fijos, sobre 1 menos C por 1 menos T. Todo esto más la sensibilidad, que ya sabemos que si bien acá dice más, el signo de esta B o de esta G es negativo porque la inversión actúa en sentido opuesto a la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si hay una tasa muy alta de interés, yo invierto menos. Entonces, ahí lo que le cambia el signo después a esta curva, o lo que le hace luego decreciente a mi curva IS. Entonces, fíjense, se suman TR y se suman las transferencias y se restan los impuestos fijos. Ahora, para obtener la curva IS, busquemos todos los valores. Consumo autónomo 5.800, inversión autónoma 70.000, gasto autónomo 6.000, transferencia 1.000, ¿sí? Menos mi propensión marginal a consumir 0,8 por mis impuestos fijos, que es 1.000. Ahí está la curva, he emplazado todos los valores. Acá ya está neteado, ¿no? Bueno, si hay
alguna diferencia, me lo hacen saber, pero esperemos que esté bien. Profe, Sí, ¿el término de transferencia no debería estar afectado por la propensión marginal a consumir? no, lo que va afectado por la propensión marginal a consumir es los impuestos fijos. Las transferencias Pero de suman la al consumo. deducción sale, profe. ¿Cómo? De la deducción sale que va afectado por la propensión marginal a consumir. Y del Dormus también. ¿Cuál decís Claro, vos? por el ingreso disponible, sería. ¿Cuál El término de autónomo de transferencias, digamos, en Sí. el Dormus sale que va afectado por la propensión marginal a consumir. Y de la deducción sale porque uno plantea que el ingreso disponible es el ingreso más la transferencia menos el término autónomo de impuestos por el ingreso. Saca el Excelente. factor común y eso. Perfecto. ¿Dónde está el cambio? Acá. A ver. O sea, puedes, si quieres sacar factor común, el C, como está en el DOR, digamos, sería menos C, paréntesis, o si no, ponga C por TR, sería C por TR, digamos. Esta es la del Dorbush, ¿o no? La que te estoy marcando acá. A ver. Se está multiplicando el C por el término de transferencias. Es la última ecuación, profe. ¿Esta de acá? Sí, esa. Claro, es que eso es lo que les quiero No, marcar. también. ¿Cómo? La El diferencia término entre de la transferencia. segunda ¿El término y de la transferencia no tercera. es TR? Sí, TR. Bueno, eso de la deducción sale que cuando se llega a la curva va multiplicado por C. En este despeje de renta, Claro, porque, o sea, sale cuando uno plantea el equilibrio del mercado de bienes, dice que el ingreso dispone para reemplazarlo en la función consumo va a ser el ingreso más las transferencias menos los impuestos. ¿O no? exacto, ingreso disponible, ¿verdad? Entonces, eso va y lo reemplaza en el término de consumo que va a ser consumo autónomo más el ingreso disponible por C. O sea, autónomo más C por las transferencias más, o sea, quedaría queda de C por las transferencias, digamos. No sé si puede abrir el Dormus, yo se lo muestro, le digo la página y todo. Dale, decímelo. Tiene razón, Ahí profe, entro y le digo la porque queda página. C por el disponible, y el disponible queda el ingreso más las transferencias menos los impuestos, y ahí queda C por TR, digamos, sumando. Esa es la duda que yo había planteado en la nomenclatura que tenía. ¿Rodrigo quién está hablando? Rodrigo, sí. Bueno, vos. A ver. Estamos abriendo el Dormus. Página 199, profe. Bien. A ver. Sí. Cierto. Y tiene lógica porque afecta el ingreso disponible. Acá. Ahí está el término A, en la 199 está ahí arriba, el término A sería el término autónomo de la demanda agregada, que dice menos C por los impuestos autónomos menos la transferencia. Bueno, el menos C
hace que quede más las transferencias, pero bueno, está afectado por C. Perfecto. Acá lo cambiamos entonces. Entonces hay que agregarlo acá, ¿no? Menos. Sí, quedaría C por TR, y después si quieres sacar factor común C y para tomarlo. Te escucho cortado. Ahí donde dice TR, multiplícalo por C. Perfecto. Y ahí ya, ahí pone el por C, y ya se puede acomodar, queda sacando factor común menos C o C, como quieran, digamos. Perfecto. Y lo cambio en la guía. Gracias. ¿Este era lo que me marcabas vos en el error en el foro? ¿Rodrigo también? No, yo no le dije nada, yo recién me di cuenta de eso. Ah, está bien. No, ahí me marcaba, creo que Rodrigo me marcó en el foro algo que comentábamos con Gabriela, pero yo entendía que se habían confundido lo que era la T de impuestos fijos con... Yo la había consultado, profe, también. Sí, profe, esa era la duda, digamos, porque usted ponía sí, tienen razón. Yo había entendido que estaban confundiendo lo que eran las transferencias con los impuestos fijos. Perfecto. Bueno, vamos a trabajar entonces. Vamos a hacer una modificación al ejercicio para que no tenga errores. Acá le vamos a sacar estas transferencias. La vamos a sumar al consumo. Si no hay dudas. Ahí ya le subo la nueva guía. Entonces, tendríamos los 6.800 del consumo autónomo, tendríamos los 70.000 de la inversión autónoma, ¿vimos? Perfecto. Los 6.000 de los que son los gastos de gobierno, tendríamos acá menos 0,8, que es mi propensión marginal a consumir, por mis 1.000, que son mis impuestos fijos. Perfecto. Y ahora vamos a ver el denominador, 1 menos 0,8, que es mi propensión marginal a consumir, por 1 menos 0,10. Entonces, de esta forma me quedaría que mi curva IS es esta, ¿sí? En realidad, más que la curva IS es la renta de equilibrio para el sector real, ¿sí? También les voy a hacer esa aclaración. Perfecto. Ahora vamos a ir con la segunda curva. Sabemos que tenemos que encontrar el equilibrio entre la oferta y la demanda. Y tenemos la renta de equilibrio para el sector monetario, haciendo oferta nominal sobre nivel general de precios, todo esto sobre L1 menos L2 sobre L1 por I. Ya saben que L1 y L2, uno tiene que ver con el factor transacción, ¿sí? Y el otro tiene que ver con el factor especulación cuando demandamos dinero. Ahí tenemos los datos, simplemente los reemplazamos y para nuestra primera ecuación, nuestro nivel general de precios, se nos expresa que ahí tenemos nuestro 4, que es nuestro L1, tenemos nuestro 1000, que es nuestro L2, y ahí vamos a encontrar la LM. En esta renta de equilibrio del sector monetario, ¿sí? Lo que hacemos acá simplemente es dejamos esta P, porque ahora la vamos a ir reemplazando por los distintos valores de los niveles generales de precios, 100, 200 y demás. Entonces, dependiendo cuál sea el nivel de precios que obtengamos, vamos a tener claramente una LLM distinta, ¿sí? Porque va a cambiar este término de acá. Entonces, para un nivel general de precios de 100, expresado en términos porcentuales, nosotros recuerden que lo podemos tener expresado en tanto por 1 o en tanto por ciento para que no metamos la pata, sino directamente lo dividimos en 1 cuando hacemos el P en tanto por 1, ¿sí? Y si nos dicen 100%, o sea, lo que voy es que no lo dividan en 100 acá, divídanlo en 1.
o en el caso que dijera 200, no lo dividían en 200, sino en 2. Sí, si está dando en porcentajes. Siempre este P lo expresamos en tanto por 1. Entonces, acá lo que va a cambiar claramente va a ser nuestra cantidad real de dinero, que va a variar ese componente y vamos a tener una nueva LM. La primera LM, cuando el nivel general de precio es 1, cuando no hay inflación, es de un 225 más 25.000 por I. En el segundo caso, cambiamos ese nivel general de precios, en vez de ser 1 va a ser 2, y ahora nos va a quedar una nueva LM con 112.500 más 25.000 I. Fíjense que lo que cambia es la ordenada, ¿sí? En todas estas LM. No va cambiando el nivel general de precios. Ahora, lo que hacemos lo mismo, reemplazamos ahora, dividimos esos 900.000 en 3, ¿sí? Para encontrar la oferta nominal. Y también hacemos lo mismo en 500, dividiendo esos 900.000 dividido 5 para encontrar nuestra oferta nominal cuando el nivel general de precios es de 500. Ahora tenemos toda una familia de LMs, ¿sí? Cada una con un nivel general de precios distintos. Entonces, todo esto que está acá, que sigue acá, es la deducción de la fórmula de la demanda agregada, que no la necesitamos, pero la tienen para que la puedan ver. Y ahora lo que sí vamos a necesitar es encontrar todas las distintas combinaciones de equilibrio. Lo primero que hacemos es, trabajemos con nuestra curva IS, ¿sí? Que esta era la ecuación que habíamos encontrado, 292.857,14 menos 400.000 por I, ¿sí? Esta es nuestra curva IS. Ahora, la igualemos con nuestra primera curva LM. Cuando la igualamos, tenemos que nuestro ingreso de equilibrio es 229.000 y nuestra tasa de equilibrio es del 0,16. ¿Sí? Estos datos que hacemos de la intersección con los ejes simplemente para que nos ayuden con las gráficas. Y acá nuestro nivel general de precios fue de 1. Ahora, ese es entonces nuestro primer equilibrio. Ahora busquemos un nuevo equilibrio, con la misma IS que tenemos acá, pero con la nueva LM, la que surgió de dividir la oferta nominal en 2, ¿sí? Que nos quedaba 112.500 más 25.000. Igualamos esta función con la primera, con la IS, y vamos a obtener que nuestra renta de equilibrio es de 123.259 y que nuestra tasa va a ser del 0,43, ¿sí? Y hacemos lo mismo con cada una de nuestras nuevas LM, siempre trabajando con la misma IS, pero para cada nivel general de precios lo vamos a ir igualando con la nueva LM. ¿Para qué? Para encontrar los distintos puntos de equilibrio. Fíjense la curva acá. En este punto era cuando el nivel general de precios era 1, en este punto cuando el nivel general de precios es 2, cuando el nivel general de precios es 3 y cuando el nivel general de precios es 5. Fíjense que lo que cambió fue el LM, pero nuestra curva IS permaneció constante. Entonces, ahora traslademos esos puntos a la curva de demanda agregada. Es decir, que vamos a trasladar este punto donde mi nivel general de precios era 1 y mi renta es de aproximadamente 240, la busquemos en el cuadrito. Mi primera renta es de 229. Entonces, nos vamos ahí al 229, a nuestro nivel de renta, para un nivel general de precios 1. Y ahí tenemos el primer punto de nuestra demanda agregada. Nuestro segundo punto de la demanda agregada, trasladamos este ingreso, que es más o menos 120 y pico, y un nivel general de precios de 2, entonces vamos a ese nivel de renta para ese nivel general de precios, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de los puntos de equilibrio entre la IS y la LM cuando cambia el nivel general de precios. Ahora, este ejercicio también va a tener un cambio, por lo que acabamos de cambiar. Nos dice lo siguiente.
Esto ya lo hemos hecho, determinar para cada caso la tasa de interés de equilibrio y el ingreso de equilibrio, obtener gráficamente la demanda agregada. Y la pregunta que nos hacen acá es si está balanceado el presupuesto y en caso negativo, si existe déficit o superávit. Ya sabemos que el presupuesto es igual a los recursos menos los gastos. Si está equilibrado, eso debería dar 0. Entonces, vamos a utilizar para este ejercicio esta función g y vamos a utilizar esta función t. Vamos a trabajar con el primer equilibrio, ¿sí? Con el nivel general de precios de 1. Entonces, tenemos que decir que 1000 más 0,1, en este caso multiplicado por mi renta de equilibrio, que dijimos que era, a ver acá, la renta de equilibrio era 229.000. Esos 229.000 lo vamos a multiplicar por mi alícuota impositiva del 0,1. Me da 22.900, a esto le sumo los 1.000 pesos de los impuestos que recaudó en concepto de impuestos fijos y le restamos el gasto de gobierno, obras públicas, etcétera, que tenemos 6.000. En este caso nos queda que nuestro presupuesto es de 17.900, también lo voy a cambiar en la guía acá dice otro valor. ¿Sí? Por lo tanto, 23.900. En nuestro caso, nuestro déficit va a ser de 17.900. Perdón, déficit o superávit, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué vamos a tener en este caso? Perfecto, ¿por qué? ¿Por qué hay un superávit, Francisco? Porque hay más recursos que gastos. Perfecto. Muy bien. Fíjense que en el caso que si se les pidiera variación de la renta o variación, lo que tendrían que hacer es calcularlo al principio, calcularlo con el nuevo equilibrio y ahí calcular la diferencia, ¿sí? Ahora, me dice que se quiere llegar a una renta de equilibrio deseada que sea de 250.000. Nosotros ya sabemos que para poder lograr cambiar la renta podemos aplicar una política monetaria o una política fiscal. En el caso de que apliquemos una política monetaria, va a ser que cambiemos, por ejemplo, el circulante o la tasa, pero si es fiscal, el gasto público, los impuestos. O sea que hay un abanico de opciones para lograr llegar a esa renta deseada. Lo que vamos a ver es cuál es más potente. Para saber cuál es más potente en términos del modelo, lo que hacemos es ver la pendiente de las curvas en valores absolutos, ¿sí? La pendiente de la IS es menos 400.000, en valor absoluto 400.000, y la LM es de 25.000. Entonces, la que tiene menor valor absoluto es la que es más potente. Y en este caso, acá está mal, la política monetaria es la que es más potente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi pendiente es más pequeña. ¿Qué quiere decir? Que al estar más cerca vas a tener más impacto para cambiar. No estoy pudiendo encontrar el gráfico que le quería mostrar del ManQ. A ver. Creo que está en el capítulo 9, si no. Sí.
Miren acá el gráfico. Ya, tiene el 9, creo. Ahora, en el segundo punto, lo que queremos ver es los desplazamientos. Hasta sí les pido que, si tienen una hoja y un papel, hagan el bosquejito de una IS y de una LM. Pongan la IS, pongan la ILM y vayamos viendo los gráficos, cómo se nos van produciendo. En el primer caso, veamos qué sucede con lo siguiente. Me dice que vamos a tener que mantener el ceteris paribus como principio. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente va a cambiar uno de los parámetros. Los demás parámetros van a seguir intactos. Me dice que cambia el nivel general de precios, se incrementa en un 50%. ¿Qué va a pasar con nuestra curva de demanda agregada? Miren el gráfico. En el gráfico se muestra que se cambia de un nivel de un P sub 0 a un P sub 1, ¿sí? O un P sub 1 a un P sub 1,5. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que simplemente lo que se produjo fue una variación en la curva, porque la curva relaciona niveles de renta y niveles generales de precio. Ahora vemos el segundo. ¿Qué dice? Por cada peso las familias ahorran 30 centavos, mientras que antes ahorraban 25 centavos por peso. ¿Qué cambió ahí? ¿Es un componente real o monetario lo que cambió? Real. Perfecto. ¿Y qué componente es dentro de todos los componentes de la IS? C, perfecto, la propensión marginal a consumir. ¿Por qué? Porque sabemos que la propensión marginal a ahorrar es 1 menos la propensión marginal a consumir. Por lo tanto, si cambió el ahorro, significa que cambió la propensión marginal a consumir. Entonces me dice, las familias ahorraban 30 centavos. Las familias ahorran 30 centavos mientras que antes ahorraban 25 centavos. Es decir, que las familias tienen ahora una propensión marginal a consumir de 0,7, mientras que antes tenían una propensión marginal a consumir de 0,75. ¿Sí? Eso fue lo que produjo. Entonces, ese cambio hace que mi curva IS se desplace. ¿Cómo se va a desplazar mi curva IS? En este caso de que disminuye la propensión marginal a consumir. Modifica la propensión marginal a consumir. Miren lo que pasa con nuestra curva IS. Nuestra curva IS pasa de una situación original a una situación donde se disminuyó esta propensión, por lo cual se pivoteó, ¿sí? Disminuyendo la renta, en este caso. Piensen, esta recta nueva, la roja, con una nueva curva que le agreguemos la LM. Entonces, si nosotros atravesamos estas dos curvas por una LLM, acá vamos a pasar de un punto a otro. Y en este punto, la curva está pivoteando también, como así como pivotea la IS, va a pivotear la demanda agregada, ¿sí? Entonces, el desplazamiento que se nos produce es acá el que se muestra en el punto 2, ¿sí? La curva se desplazó hacia la derecha y también pivoteó, producto de esto, del cambio en la proporción. Vamos a ver el tercer ejemplo. El banco anuncia un aumento del 1% del dinero en poder del público para el próximo semestre. ¿Qué sucede en este caso? ¿Es un cambio en un parámetro real o en un parámetro monetario? Monetario, perfecto. ¿Y qué cambia acá, la L o la M?
¿La demanda de dinero o la oferta de dinero? ¿Qué significa esto del dinero en poder del público? ¿Qué es el dinero en poder del público? Es el circulante, perfecto. Y el circulante es uno de los elementos de ¿quién? De la oferta de dinero, perfecto. Entonces, ¿está aumentando o está disminuyendo esa oferta de dinero en este caso? A ver, vayamos al multiplicador. ¿Cómo era el efecto del multiplicador? ¿Qué sucede en este punto? Porque se desplaza, aumenta la oferta, disminuye la oferta, ¿y por qué? Miren, ¿qué era M? La cantidad de dinero es el multiplicador monetario por la base monetaria. ¿Sí? ¿Vieron el multiplicador monetario? ¿Cuáles eran los elementos del multiplicador monetario? Acá dice A y R, pero ¿con qué letras lo vieron ustedes o cuáles eran? $6K, perfecto. ¿Qué significaban $6K? A ver, les cambio directamente la pregunta. Esto que dice acá, que aumenta en 1% el dinero en poder del público, ¿en qué componente es? En el componente C, perfecto, que es el componente C sobre D. Muy bien. Entonces, quiero que analicen vía multiplicador qué sucede con nuestra M. Con nuestra M estaría aumentando, entonces la curva de oferta se estaría desplazando, ¿sí? Hacia la derecha. Y al desplazarse hacia la derecha va a cambiar el equilibrio de la LM y por consiguiente vamos a tener una nueva LM desplazada y también que va a intersectar en otro punto con la IS que no cambió, ¿sí? Perfecto. ¿Está bien o no la gráfica esta de que eso es lo que sucede cuando aumenta el dinero en poder del público? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a la cuarta. Me dice, el presupuesto nacional mantendrá todas las partidas constantes, salvo un incremento del 10% en la obra pública. ¿Qué significa que aumente la obra pública? ¿Hay un cambio en la IS o en la LM? En la IS, perfecto. ¿En qué componente de la IS? Perfecto, aumenta G. Muy bien, entonces como aumenta G, te escucho. Uy, creo que te escucho cortado. Muy bien, acá lo que va a suceder entonces en este punto es que va a cambiar el gasto público, perfecto. Entonces mi curva IS se va a desplazar hacia arriba y la derecha. Por consiguiente, el equilibrio también se va a desplazar hacia arriba y hacia la derecha, ¿sí? Que es lo que sucedió en este punto. Veamos el 5, me dice, las entidades financieras tendrán una tasa de encaje bancario 5 puntos más alta a partir del mes próximo. Regalo monetario, por empezar. Monetario, de 10. ¿A quién afecta la tasa de encaje bancario? ¿Qué es la tasa de encaje bancario?
lo que guardan los bancos, perfecto. Nosotros habíamos hablado de la creación primaria y secundaria de dinero. La creación secundaria de dinero se refería a que la gente depositaba en los bancos captaban los ahorros y luego los volvían a prestar una y otra vez. Pero que hay un importe que tienen que guardar en concepto de reservas, ¿sí? Entonces, que cambie el encaje significa que los bancos, de la plata que reciben, no pueden prestar todo. O sea, ya no van a poder prestar el 100%, sino, por ejemplo, un 80% de lo que reciben. ¿Qué significa eso? Que hay menor creación secundaria de dinero. Y por ende, si hay menor creación secundaria de dinero, ¿qué componente se cambia? ¿La oferta o la demanda de dinero? La oferta, perfecto, muy bien. Menor oferta monetaria. Y al haber menor oferta monetaria, se va a desplazar, por ende, nuestra curva de demanda agregada hacia la izquierda. Perfecto. ¿Se entendió por qué? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo lo razonamos? Dicen, se venden títulos de deuda pública a particulares. A ver, ¿qué habrá pasado acá? Por empezar, ¿esto es monetario o fiscal? Perdón, sí, monetario o fiscal. ¿Qué tipo de política? Monetario. Dice monetario ahí, a ver, lo charlemos. Se venden títulos de deuda pública a particulares. ¿Por qué se puede hacer esto? ¿Qué buscará hacer esta operación? Muy bien, disminuir el circulante, excelente. Entonces, de esta forma, se capta el dinero de los particulares, ¿sí? Y va a disminuir lo que es nuestra oferta monetaria. Muy bien. Y por consiguiente se va a desplazar nuestra LM hacia la izquierda, lo que va a hacer que se contraiga por consiguiente nuestra demanda agregada luego, ¿sí? El último ejercicio acá me dice se genera una disminución en la sensibilidad de la inversión al tipo de interés. Lo que pasó acá fue que cambió esa G o esa B que hemos visto, que es un componente del sector monetario o del sector real. Real. Vuelvo enseguida a esta pregunta. Ahí Rodrigo dice, ¿no sería aumentar el circulante? En estos casos, vos pensás que el circulante es lo que está en poder del público. Cuando el circulante está en poder del público, me está indicando que qué cosa, que esa es la plata que la gente puede utilizar para utilizar todas sus transacciones. Si vos lo que haces es darles títulos de deuda a la gente, el dinero que estaba circulando te lo entregan a vos, Estado, y por ende disminuye ese circulante de dinero, ¿sí? ¿Me explico, Rodrigo? Fue un poco lo que pasó hace un par de días con que viste que se estaba yendo el dólar paralelo, y fue uno de los mecanismos para disminuir el circulante, lo que pasó. Entonces, sigamos con este ejercicio 7. Tenemos una disminución en la sensibilidad de la inversión. Tenemos, por ende, un cambio en el sector real, en la IS. Tenemos que ver qué pasaba con la IS. En este caso, pivoteaba un poquito la curva, ¿sí? Con respecto al eje de la tasa de interés, ¿sí? Nosotros tenemos una curva que iba a pivotear, no cambiaba su punto en el que tocaba la renta, pero sí el punto en el que tocaba la tasa de interés. Desplacemos ese mismo movimiento que veíamos de la IS con un nuevo equilibrio y vamos a ver que nuestra curva de demanda agregada, ¿sí? Va a cambiar ahí su elasticidad que va a tener.
Entonces, en síntesis, para ver cada uno de los cambios de los parámetros, ya hemos visto si era del sector real o monetario, y ahora cerremos con ver si se trata de una política fiscal o una política monetaria, o ninguna. Acá en el nivel general de precios se incrementa un 50%. Fiscal, monetario, ninguna. No hubo una política monetaria, perfecto. Una política macroeconómica. Acá me dice que las familias cambiaron su propensión al ahorro. ¿Hay una política fiscal, monetaria? Ninguna. Perfecto. Acá en la tercera, el Banco Central aumenta el dinero en poder del público. Fiscal, monetaria, ninguna. Perfecto. ¿Expansiva o contractiva? Muy bien. Ahora, en este caso, en el 4, se aumenta la obra pública. ¿Fiscal, monetaria? ¿Fiscal o monetaria o ninguna? Fiscal expansiva, excelente, muy bien. Acá, las entidades financieras tendrán una tasa de encaje bancario 5 puntos más alta. ¿Qué va a hacer? ¿Fiscal o monetaria? Monetaria, bien. ¿Expansiva o contractiva? Muy bien, excelente, contractiva. Acá, se venden títulos de deuda público a particulares. ¿Qué será para ustedes? ¿Fiscal o monetaria? Muy bien, monetaria. ¿Contractiva o expansiva? Fíjense que si bien la deuda pública me daría a entender a mí que es un componente del presupuesto, y por ser un componente del presupuesto sería fiscal, acá el elemento tuvo una finalidad monetaria, que fue disminuir el circulante. ¿Sí? Por eso, este instrumento fue para aplicarse en una política monetaria. Los instrumentos, el mismo instrumento se puede aplicar tanto en una política fiscal como en una política monetaria, dependiendo cuál sea el sentido que se le dé. ¿Sí? Bueno, eso es todo. ¿Quieren consultar algo? ¿Se entendió el tema? Bueno, voy a corregir entonces eso que me plantearon ahí. ¿Quieren preguntar algo más? ¿Alguna cosa? Ya está subida la solución del trabajo práctico 3. Ah, esto le quería pedir, menos mal que me acordé. Al grupo que le toca este trabajo práctico, que vendrían a ser el 9, 10 y 11, les voy a pedir, si es posible, que me los envíen hasta el lunes, ¿sí? Solamente estos grupos, ya que son 3 grupos, si se quieren se pueden poner de acuerdo y hacer un poco cada uno, y la idea es que podamos resolver ese trabajo práctico, así ya queda subido para el parcial. También lo mismo con el trabajo práctico 4, que lo suban hasta el lunes, así ya les subimos la corrección y les queda para revisión y estudio. ¿Se animan? No sé, a subir el grupo 8, 9 y 10. No, a ver. 2. Sí, el 9, el 10 y el 11 les va a tocar el trabajo práctico de demanda agregada. ¿Sí? El grupo 9, 10 y 11, si me lo pueden enviar al trabajo práctico hasta el lunes, mejor. Sí, envíenlo ahí por tareas, y si no me lo mandan al mail.
Si quieren se ponen de acuerdo y hacen un punto cada uno, y lo mismo con el otro, lo va a corregir la profe, yo voy a corregir este, y también tienen disponible una autoevaluación, ¿sí? Para que empiecen a repasar los temas de este parcial, para que hagan consultas si es que les queda alguna duda luego. A ver. Profe, en el TP cuando dice que el BCRA emite dinero, ¿eso forma parte del circulante? Claro, claro. Así es. La emisión monetaria es aumentar el circulante. Bueno, si no hay más preguntas, terminamos la clase acá. Lo que vean el lunes ya no entra, ¿sí? Bueno, que tengan buen fin de. Nos vemos.